Hoy les voy a presentar un ají espectacular. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del ají amarillo, también conocido como ají escabeche o ají cusqueño. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. Es originario de América del Sur, con un fuerte vínculo histórico con Perú y la región andina, donde se cultiva desde hace miles de años. Se han encontrado evidencias arqueológicas de su uso en culturas prehispánicas de más de 7.000 a 8.000 años. Incluso fue un cultivo muy importante para los incas. Hoy es uno de los ajíes más usados en la cocina peruana. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Puede crecer entre 60 y 120 centímetros de alto. Agradece la exposición a pleno sol. Le gusta el clima cálido a templado. El suelo que le va mejor es franco arenoso, con buen drenaje y rico en materia orgánica. Necesita humedad constante, pero sin encharcar. Se reproduce por semillas y se cosecha unos 100 a 120 días después de la siembra. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene varios nutrientes importantes, como vitaminas C, A y B6. Además, posee minerales como potasio, magnesio y antioxidantes. La capsaicina, responsable del picante, puede ayudar a mejorar la circulación, estimular el metabolismo, favorecer la digestión, disminuir la inflamación y aliviar el dolor muscular. Ahora les voy a contar sobre el fruto y sus usos. Aunque se llama ají amarillo, cuando madura suele verse más naranja. El fruto es alargado y mide de 10 a 15 centímetros de largo. Se consume fresco, cocido, seco o en pasta. Se utiliza en varias de las recetas más famosas de la gastronomía andina, como papa a la huancaína, ocopa, causa limeña, ceviche, ají de gallina o escabeche. Es ligeramente dulce y de picor medio. Seco recibe el nombre de ají mirasol. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestro ají amarillo mide 1 metro de alto y vive en una maceta, contenedor o recipiente de 20 litros y la planta está muy bien, muy sana. Tiene varios frutos maduros, como se ven por acá. Acá tenemos 4 frutos maduros y tiene muchos verdes, muchos frutos inmaduros que ahora permanecen camuflados por el follaje, pero hay muchísima cantidad, por lo menos veo unos 20 frutos. Es muy productiva esta planta y son muy ricos estos frutos. Como todo ají, chile o pimiento, se puede consumir en todos los estados de maduración. Así, el fruto maduro se consume, pero también se puede consumir así. Estén atentos en el canal porque estos frutos seguramente se van a convertir en prueba de sabor y también en alguna receta. Ya tenemos algunas recetas realizadas con este pimiento, ají o chile en nuestro canal. Tenemos el helado, se los voy a dejar al finalizar este video. Bueno, si les gustó el video pónganle me gusta, suscríbanse al canal y compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.